en el libro de Josué. Estamos estudiando, estamos predicando acerca del libro de Josué. Y bueno, la penúltima predicación fue en el capítulo 10 particularmente. Y hablaba cuando el sol se detuvo. Y hablábamos, o enseña esa porción, que el poder grandioso de nuestro Dios es ilimitado cuando hay siervos que están dispuestos a hacer su voluntad. Dios había mandado que se tomara posesión de la tierra. Y lo que Josué y su ejército estaban haciendo era simplemente obedeciendo a Dios. Y cuando Josué clama a Dios y le dice: Dios, nos falta un poquito de luz para acabar esta guerra. Detén el sol. Ese es uno de los pasajes más maravillosos, hermanos, en la Biblia. Porque ahí dice que no hubo otro día como ese, en el cual Dios atendiera la oración de uno de sus siervos, como lo hizo en ese momento. Y es un pasaje maravilloso. Pero luego vemos del capítulo 10 al capítulo 14, que estaba repartiéndose parte de la tierra. Algunos territorios estaban entregándose y conquistándose. Y llevaban ya 31 reyes conquistados en ese momento, cuando Caleb le dice a Josué: oye, Josué, pues ya me toca a mí, ¿no? Sigo yo. Acuérdate lo que Dios dijo a Moisés tocante a ti y a mí acerca de la tierra del monte, esa meseta del monte Hebrón. Y Dios le dijo, Josué le dijo: sí, vamos a hacerlo como Dios dijo. Y bueno, pues vemos ahí a un siervo de Dios también, que al paso del tiempo él entiende que si tiene vida es porque Dios le ha dado vida. Y si Dios le ha dado vida es porque Dios tiene una voluntad todavía para él. Y es una persona que no se conforma con lo que ya ha tenido, sino está dispuesto a ir por más. Y cuando uno está dispuesto a ir por más es porque uno cree en el poder grandioso de Dios. No es porque uno aprenda a confiar en las fuerzas personales. Porque claramente ahí Caleb dijo una palabra clave. Dijo: si Dios está con nosotros, vamos a tomar también el monte Hebrón, la ciudad que está poseída por los hijos de Anac. Y bueno, vemos ahí esa historia que es muy retadora y muy inspiradora para nosotros, para entender, hermanos, que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que Dios nos ha pedido, o nunca es tarde para seguir avanzando o para conformarte con lo que ya tienes, sino que tú puedes decir: Dios quiere más. Si Dios no me ha llevado a su presencia es porque todavía Dios quiere que haga algo aquí en la tierra. Entonces, veíamos eso en el capítulo 14. En el capítulo 15, 16, 17 y 18, hermanos, seguimos viendo cómo se está tomando la conquista. Y ahora la conquista se está dando por tribus. Y para las tribus de Israel, que cada uno de ellos vaya a tomar posesión de su lugar. Y obviamente van todos a la pelea, a la batalla. Pero había que tomar posesión de los lugares, de los territorios que se habían destinado, que Dios ya se los había entregado en su mano. Y me gusta mucho leer algunas frases que, por ejemplo, en el capítulo 11 dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos, junto a las aguas de Merón.
y los entregó Jehová en manos de Israel. Y así esa frase o frase parecida a esa, y los entregó Jehová, y los entregó Jehová, y los entregó Jehová. Y eso nos hace entender, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que hace las cosas. Nuestro Dios es un Dios que cuando nos pide que hagamos algo, nunca nos deja solos. Es que cuando Él nos pide algo, Él está dando por sentado que usted y yo tenemos que entender que Él va con nosotros y que Él nos ayuda. Dios sabe nuestras limitaciones, sabe de nuestra incapacidad. Nuestro Dios sabe que no tenemos nosotros el poder humano en nuestras vidas como para tomar posesión de territorios como estos. Y esto, que es histórico, es un ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque este pueblo no era un pueblo guerrero, era un pueblo que vivía en el desierto, era un pueblo que no tenía absolutamente nada, ni bases militares, ni herencia militar, ni estudio militar, ni poder militar, pero ellos confiaban en Dios. Dios estaba con ellos, Dios sabía quiénes eran ellos. Ellos iban a ciudades fortificadas, a ciudades que estaban bien arraigadas, ciudades de gigantes. Y aún así, ellos estaban confiando en Dios. Y esto nos ilustra, hermanos, a nosotros y nos enseña que todas las cosas se hacen por el poder de Dios. ¿Sí? La transformación en la vida de un creyente, hermanos, la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? La renovación de nuestro entendimiento con base a la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma esa palabra y transforma nuestras vidas de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él hace la obra. Usted y yo tenemos que entender eso. Él hace la obra. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces los cristianos nos conformamos con la vida que estamos llevando. Y decimos, ya, hasta aquí está bien. Ya con esto ya soy mejor que antes. Sí, sin duda, no, a lo que yo era antes y a lo que soy ahora, sí, seguramente Dios ya ha hecho un cambio en mi vida. Con eso está bien, así para no tampoco sobresalir ahí en la congregación, si no los hermanos me van a empezar a ver medio raro, ¿verdad? Entonces, así para no brillar mucho ahí en medio de los hermanos, me voy a quedar así un status quo, ¿verdad? Esa palabra la aprendí para este domingo, hermanos. Status quo. O sea, mediocre. Estando en la media. O sea, es estando igual que todos los demás. Ni sales para arriba, ni sales para abajo. Ahí más o menos, como los demás. No nos ha llamado Dios a eso, hermanos. Dios nos ha llamado a ser conformados a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Verdad? Es lo que Dios espera de nosotros. Así que mientras tengamos vida no hemos parado de cambiar. No hemos parado de ser transformados, hermanos, todavía. Todavía nos falta mucho para ser como Cristo Jesús. Pero día a día debemos ir siendo perfeccionados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, hay de todo, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Y ese es el título del mensaje de esta mañana. Hay de todo dentro del pueblo de Dios. Algo importante que usted debe entender a lo largo de todo este mensaje es que Dios derrama su gracia, pero es necesaria nuestra fe. La Biblia nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre. ¿Sí? Dios ofrece su gracia. El hombre es responsable de dar respuesta y de creer en la voluntad de Dios. ¿Sí? El hombre puede creer o puede rehusar creer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso nos enseña que el hombre también tiene una voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pero la voluntad del hombre muchas veces es no creer lo que Dios ha ofrecido. ¿Sí? Dios derrama su gracia. Su gracia es
la que nos da todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Pero es necesaria la fe. ¿Por qué muchas veces no disfrutamos todo lo que Dios tiene para nosotros? Dígalo usted. Por falta de fe. La falta de fe nos lleva a una falta de obediencia. ¿Sí? La falta de obediencia nos lleva a una falta de adoración. Así que necesitamos, hermanos, entender esto. Dios derrama su gracia, pero es necesaria la fe. Ahora, en el ejercicio, hermanos, de tomar posesión, vamos a estar viendo los capítulos 15, 16, 17 y 18. Encontramos varios tipos de personas, varios tipos de tribus. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 15 encontramos el que quiere y cree. O sea, Dios dijo, aquí está el territorio, yo se los entrego, yo ya se los entregué, aquí está, es de ustedes, tomen posesión de él. Y encontramos el que quiere tomarlo y cree en Dios para tomarlo. Y tenemos el caso de Caleb todavía. ¿Sí? En el caso de Caleb, en el capítulo 15, ahí dice versículo 4, pero realmente es 14. Dice, voy a leer desde el versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Aná. ¿Qué hizo Caleb? Echó de ahí a los 3 hijos de Aná. ¿A quiénes echó? A Sesai, a Aimán y a Talmai, hijos de Aná. Si usted tiene 3 varones, aquí tiene 3 nombres, ¿verdad? Sí, le puede poner Sesai, Aimán y Talmai, si usted quiere. Ahora, dice aquí, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos. ¿Cómo dice la Biblia ahí, hermanos? ¿Quién dice que lo hizo? Caleb. Nosotros sabemos que ¿quién lo hizo? Dios. Pero también era importante que Caleb hiciera su parte. ¿Está usted de acuerdo? Si Caleb no echaba la parte, ponía su parte, entonces Dios decía, pues el que necesita ese territorio son ellos, no yo. ¿Verdad? Así que es Caleb el que tenía que tomar eso. ¿Y quién dice la palabra que los echó? Caleb. Caleb los echó. Obviamente Dios estaba con Caleb. Obviamente Dios ayudó a Caleb. Dios fortaleció a Caleb. Y Dios derrotó a ellos por medio de Caleb. Pero Caleb, hermanos, es alguien que quería tomar ese lugar, ese territorio, y que también estaba dispuesto a creer en nuestro Dios. En nuestras vidas, hermanos. En nuestras vidas hay áreas que necesitamos tomar. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos tomar posesión de ella. Hay áreas espirituales, hermanos, que están tomadas por el enemigo. Y usted tiene el poder de Dios para tomarlas. Solamente basta que usted quiera y crea. ¿Sí? ¿Con qué está batallando usted en su vida espiritual? ¿Con la mentira? ¿Sabe que hay personas que batallan con la mentira? ¿Con qué está batallando usted en su vida espiritual? ¿Con algún vicio? ¿Con qué está batallando usted en su vida espiritual? ¿Con la falta de fe? ¿Con qué está batallando? ¿Con qué más cosas podemos batallar? Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas con las que batallamos. Pero Dios te ha dado poder para tomar posesión de cada una de esas áreas.
Algunas áreas para ti van a ser más difíciles que otras. Algunas áreas para otro van a ser más difíciles que otras. Y cada uno tendrá su área difícil. Cada uno tendrá su área de gigantes, esa área en la montaña difícil de conquistar. Pero ¿qué es necesario? Que quieras y que creas. Dice la palabra de Dios en Efesios, que a todos los que creyeron, el Señor los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que fue lo mismo que hizo Dios con Josué. Ya te entregué todo. Dios nos dijo así a nosotros, toda bendición es de ustedes. Tómenla, poséanla, ya es de ustedes. Ahora hay que tomarla y hay que vivirla. Habrá quien quiera, habrá quien crea. Y el que quiere y cree va a tomar posesión de lo que Dios ya le ha entregado, como lo hizo Caleb. ¿Qué hizo con los hijos de Anac que todo el mundo les tenía miedo? Los echó fuera. ¿Sí? Los echó fuera de ahí. Entonces vemos, hermanos, el que quiere y el que cree. Pero también vemos en esta historia, hermanos, el que quiere y no cree. Lo quisiera hacer, pero no cree. Ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 63, dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Los jebuseos era la gente que habitaba, así como Hebrón estaba siendo habitada por los hijos de Anac. Este territorio, Jerusalén, estaba siendo habitado por los jebuseos. Y los hijos de Israel no pudieron arrojarlos. Y lo dice ahí, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Israel, con los hijos de Judá hasta hoy. Querían echarlo fuera, pero no pudieron. No creyeron. ¿Sí? Y hermanos, en nuestra vida también así pasa. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo está haciendo un trabajo de transformación en nuestra vida, de área por área, va en todo, parte por parte. Pero a veces hay algunas áreas, hermanos, favoritas de algunos creyentes que no quieren derribarlas. O que quisieran derribarlas, pero sienten que no pueden derribarlas. ¿Usted ha pensado en alguna área de su vida que usted dice, híjole, ¿cómo batallo con esto? Yo quisiera acabar con esto, pero no he podido. Tengo años y años trabajando con esto y no he podido, y pudiéramos decir que es como si fuera una tribu ahí dentro de usted, que usted no la ha despojado y que sigue habitando juntamente con usted el mismo territorio. Usa el mismo cuerpo. Usted ha escuchado a algunas personas que dicen, se me salió la carne. ¿No? Se me salió la carne. Es que reaccioné en una situación de una manera carnal. ¿Sí? En lugar de reaccionar de una manera en la que, con paciencia, darle oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y me ayude a reaccionar ante tal situación, pero en el Espíritu. Bueno, son áreas que todavía no están conquistadas. Algunos quieren, pero no sienten que no pueden. Así estaban ellos. ¿Sí? Estaban conquistando ese territorio, querían conquistarlo, pero no pudieron. No pudieron sacar a los jebuseos de ahí. Y hermanos, así también somos nosotros muchas veces en algunas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Yo quisiera pensar que todos los cristianos, hermanos,
quieren transformar sus vidas. Pero que en la lucha hay algunas áreas con las que todavía no han podido. Y digo todavía no han podido pensando en la posibilidad de que el Señor nos dará la victoria sobre esas áreas en algún momento. Pero tenemos que pensar, hermanos, y tenemos que querer hacerlo. ¿Sí? Dejar que el Espíritu produzca eso en nuestras vidas. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay otro tipo de personas aquí en esta historia, hermanos. El que quiere, pero se hace como que no ve. Sí, pero consciente o permite que algo se quede ahí en ese lugar. En el capítulo 16, en el versículo 10, dice el versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Como que a este le dijeron, mira, está bien, ahí te vamos a dejar, pero porque nos vas a traer un beneficio. O sea, vas a pagar tributo. ¿Sí? Ahí lo dejaron. Ellos querían quitarlo, pero a lo mejor algo ellos se evaluaron, o no pudieron, o les dio miedo, o lo que sea, pero simplemente al cananeo lo dejaron ahí. Ellos consintieron. Imagínense, hermanos que quisieran cambiar, que muchas veces están soñando y diciendo, yo cómo quisiera realmente ser esa persona a quien Dios utiliza. Yo como quisiera ser esa persona que tiene una relación con Dios muy íntima y muy estrecha, y que el poder de Dios me usa para llevar a otras personas a los pies de Jesucristo, y que el poder de Dios me usa para desarrollar los ministerios en los que Dios me quisiera usar, y así yo quisiera ser esa persona. Pero ese es un sueño ahí en la mente. Y cuando trata de vivir la realidad, dice, no, mira, mejor me acostumbro a esta vida, porque no voy a poder, yo no voy a ser ese tipo de personas que realmente se rinde completamente al Señor, y yo no voy a ser ese tipo de personas que derrama su vida por Dios y que se sacrifica todo para... No, yo no voy a hacer eso. Yo como que un puntito medio, ¿verdad? Aquí voy a estar... ahí sí quiero, pero no, voy a consentir en esto, voy a dejar esta área ahí en mi vida. Y hermanos, así pareciera que es esto, que están dejando ahí al cananeo y le dicen, bueno, está bien, quédate pero vas a pagar tributo. ¿Sí? Quédate pero vas a pagar renta, vas a pagar impuestos. Lo que le estaban diciendo a ellos. Capítulo 17. En los versículos 12 y 13, vemos este mismo caso. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, yo estaba leyendo esto, y lo estaba leyendo, pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, yo esperaba leer la siguiente línea con ansias que dijera, los arrojaron. Pero no, ¿qué dice? Los hicieron tributarios. O sea, no los arrojaron. Yo estaba pensando, cuando fueron suficientemente fuertes, ahora sí los sacaron de ahí de su territorio. No, simplemente se armaron de valor para decirle, bueno, te vas a quedar, pero vas a pagar tributo. ¿Sí? Y es como que un cristiano así a medias, nada más. También hay otros, hermanos. El que quiere, pero duda. Ahí mismo en el capítulo 17, en los versículos del 17 al 18, estamos hablando de la tribu de José. La tribu de José vino delante de Josué y le dijo, oye Josué, el territorio que nos diste está bien chiquito, y nosotros somos un pueblo bien grandote. Entonces Josué, ya un líder experimentado. Hermanos, cuando los líderes todavía no están experimentados o no estamos experimentados, de repente nos agarran de bajada, ¿verdad? Algunos familias. Pero Josué ya aquí, ya más experimentado, le dice,
pues está bien, tienes razón, ustedes son muy grandes y el pueblo es muy chiquito, pues ahí está ese monte, o sea, una montaña, pues si ustedes están grandes, desmóntenla ustedes y úsenla, esa les va a servir a ustedes. Y como que José dijo, no, espérame, señor, Josué, está bien. José le dijo a Josué, está bien, pero se me hace que ese territorio no es el que quisiéramos, le estamos echando el ojo a aquel, ¿verdad? Pero Josué dice, no, ese ya lo tengo separado para otra tribu. Es cierto, ustedes son muchos, el territorio es pequeño, pues agarren esa montaña, nomás desmóntenla. Y luego dice, sí, pero es que ahí están viviendo otros que son muy fuertes y ellos tienen carros que son de hierro, preparados para la guerra. ¿Cómo le vamos a hacer con ellos? ¿Verdad? Entonces, quiere, pero duda. Y Josué le dice, pues, ustedes son fuertes y ustedes lo van a tomar. Ustedes van a tomar posesión. Dice, mas los hijos de Manasés, estoy en 17 y 18, dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. ¿Sí? Ok, dudaba. Y a veces solamente era necesario que un líder se acercara y le dijera, tú puedes hacerlo, tú lo puedes hacer. A veces, hermanos, algunas personas les da miedo pensar en esa frase, tú puedes. ¿Sí? Algunos cristianos les da miedo usar esa frase, tú puedes. De hecho, una ocasión un hermano me preguntaba, oye hermano, ¿por qué Dios dice aquí, le dice Dios a Gedeón, ve con esta tu fuerza? ¿Por qué no le diría, ve con mi fuerza? Pues lo que Dios le está diciendo a Gedeón es, haz lo que tú puedes hacer. Lo que no puedes hacer, lo voy a hacer yo. ¿Sí? Ve con esta tu fuerza. Y aquí es lo que le está diciendo Josué, tú puedes. Obviamente, hermanos, con el poder de Dios, tú puedes. Necesitas querer para hacerlo. Necesitas dar el paso de fe. A veces, hermanos, hay proyectos muy grandes, hay responsabilidades muy grandes, hay decisiones muy grandes que nos da miedo tomarlas. Pero luego, hermanos, Dios fortalece nuestra fe y nos dice, tú puedes. Y obviamente no nos está diciendo, te voy a dejar solo y tú puedes con tu fuerza y lo vas a lograr. No, le está diciendo Dios, tú puedes, da el paso, yo voy a estar contigo. Y vamos a sacar, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el pueblo que está aquí sea sacado de este territorio para que tú habites este territorio. Así que tú puedes, José, tú puedes, Manasés, tú puedes tomar ese lugar. Hazlo, vamos, conquístalo, yo voy a estar contigo. Y hermanos, muchas veces necesitamos nosotros ser animados. Dios dice que nos animemos unos a otros. Dios dice que nos estimulemos unos a otros al amor y hacia las buenas obras. Y muchas veces nosotros pensamos que no podemos amar a alguien. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos amar a aquella persona que nos ha hecho un daño en nuestra vida. Pero Dios te dice, sí puedes. Sí, cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es esa la fórmula, en Cristo que me fortalece. Y aunque el contexto del pasaje, ese pasaje, que a otros les da miedo usar también este pasaje, hermanos, aunque el contexto de ese pasaje tiene que ver con la situación económica con la que vivía Pablo, porque ese es el contexto del que está hablando y está diciendo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé tener abundancia, sé tener escasez, todo eso, sí. Realmente, hermanos, está usando una frase completa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que le está diciendo Josué a José. José, tú puedes tomar ese lugar, puedes tomar ese monte, lo puedes conquistar y sacar al cananeo que habita ese lugar. Entonces, hermanos, el que quiere pero duda, necesita un poquito
de la ayuda, hermanos, de un líder o de los líderes espirituales que puedan motivarlo a dar ese paso de fe en su vida. Hermanos, todos hemos necesitado en algún momento unas palabras que nos fortalezcan. Todos hemos necesitado en algún momento unas palabras que nos motiven, que nos estimulen a seguir adelante, a dar pasos de fe más allá de lo que hemos podido dar. A veces, hermanos, como seres humanos que somos, nuestra vida se desmoraliza. A veces, hermanos, como seres humanos, nuestra vida se deprime. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, un cristiano nunca se debería de deprimir. Pues ahí está Elías, el gran profeta, el gran siervo de Dios, que deseaba morirse después de la amenaza de Jezabel. Y ahí va Dios, manda a su ángel y le dice, Elías, levántate y come porque el largo camino te resta, todavía tienes mucho que hacer, tienes unas tareas pendientes que te voy a encargar, vas a tener que ungir al siguiente profeta, y vas a tener que ungir al siguiente rey, todavía tienes trabajo, todavía tienes tarea por realizar. ¿Sí? Entonces, hermanos, es el que quiere, pero duda. Y luego está el que no quiere, o sea, el que de plano no quiere. Capítulo 18, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? O sea, ¿qué están esperando? Ya la tierra es de ustedes. Ya tienen que tomarla. ¿Hasta cuándo van a ser ustedes negligentes? ¿Hasta cuándo? Y hermanos, y este es el caso de la persona que no lo ha tomado porque no ha querido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ahí está. El poder de Dios ahí está. La gracia de Dios ahí está. Pero no ha querido. En su voluntad, Él no ha querido tomar. Y Josué les dice, ¿ustedes qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van a comenzar ustedes a tomar posesión de este territorio? Es tiempo de que avancen. Es tiempo de que tomen ya ese territorio y lo hagan suyo. Que lo vivan. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir con lo que Dios nos ha pedido también a nosotros. Y así, hermanos, en estos capítulos, en medio de estos versículos que acabo de darles, están la distribución de las tierras. Y distribuyó y dio esto, esta tierra para esta persona, esta tierra para esta tribu, esta tierra para esta familia, y así estuvo distribuyendo. Pero en medio encontramos estas descripciones, estos pensamientos, y tomamos, hermanos, de ello entendemos que hay de todo. Dentro del pueblo de Dios, porque ellos eran pueblo de Dios, hay de todo tipo de personas. La pregunta es, ¿usted de cuáles es? ¿El que quiere y cree? ¿El que quiere y no cree? ¿Sí? El que quiere pero consciente, o sea, permite algunas cosas ahí. El que quiere y duda, le falta que le den un puche. El que de plano no quiere. ¿Usted de cuáles es? ¿Ellos sabían la voluntad de Dios? Sí la sabían. ¿Ellos sabían específicamente lo que Dios quería que se hiciera? Sí lo sabían. Dios se lo había dicho a Moisés, Moisés se lo había dicho a Josué, Josué lo dijo a los líderes lo dijeron a las tribus sabían lo que Dios quería. Era cuestión de que ellos querían y creían para hacerlo, querían pero necesitaban ayuda, o de plano no querían. ¿Sí? ¿De cuáles es usted? Dios quiere que usted sea conformado a la imagen de Jesucristo. ¿Dios puede o no puede transformarlo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo imposible para Dios? Él lo puede hacer. ¿Qué basta? ¿Qué falta? Que usted quiera, que usted se rinda, que usted doblegue su voluntad a la voluntad de Dios, que usted le permita a Dios
que Él trabaje en su vida, que usted se someta a Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo le hago? Bueno, hermanos, hay disciplinas espirituales que nos ayudan. La relación con Dios, la comunión con la lectura de la palabra, con la oración, el estar asistiendo a la casa de Dios, el estar siendo discipulado por algún hermano que me pueda guiar y que me pueda ayudar, son disciplinas espirituales que me van a ayudar. Pero necesitamos querer someternos. ¿Qué pasa, hermanos, si usted no quiere? Si no quiere, como dijo alguien, a fuerza ni los zapatos entran. O, salvo que usted quiera, hacerle como Jonás, ¿verdad? Porque también Dios, cuando Él quiere hacerlo, también Él hace lo que le hizo a Jonás. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Él, que es soberano, quiere usar a alguien, Él lo usa. Porque Él es Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Usted de cuáles es? Suponiendo que aquí somos puras tribus, hermanos de Israel, y que estamos por tomar posesión de esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Las vamos a tomar o no? Porque la vida cristiana, hermanos, no crea que usted diga, no, pues yo ya vine a la iglesia, yo ya estuve ahí un rato en la iglesia, estuve con los hermanos. Es más, hasta fui a un grupo familiar entre semana, ¿sí? ¿Ya con eso? No, usted tiene que ser luz. Usted tiene que ser sal. Es lo que Dios quiere que usted sea. ¿Sí? Usted tiene que servir a Dios. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Entonces, falta que usted quiera. Hay que tomar posesión de ello. Hermanos, hay otras luchas. Hay otras luchas. A veces tenemos lucha, hermanos, con nuestro carácter. ¿Sí? A veces tenemos lucha, hermanos, con nuestros pensamientos. A veces tenemos lucha con algunos vicios en nuestra vida. ¿Sí? A veces tenemos lucha, hermanos, en el trabajo. Tenemos lucha para ser responsables. A veces tenemos lucha para ser comprometidos. A veces tenemos lucha, hermanos, para ser fieles. Tenemos lucha para ser honestos. A veces tenemos muchas luchas, muchos tipos de luchas, hermanos. Pero el Señor quiere hacernos criaturas nuevas. Toda la vida Él quiere hacernos criaturas nuevas. Hermano, vamos a rendirle nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a venir delante de Dios y rendir nuestra vida delante de Él y decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieres hacer. Toma mi vida en tus manos y haz de ella, transfórmala como tú quieras. Y nada más ayúdame a entender en el proceso, Señor. Ayúdame en el proceso cuando me falte la fe, fortaléceme la fe, Señor. Cuando yo esté pasando por pruebas o por dificultades o por tentaciones, ayúdame a recordar tu palabra. Ayúdame a recordar, Señor, tus principios para hacerlo. Sí, pero, Señor, yo me rindo. Yo aquí estoy. Úsame, transfórmame, cámbiame. Hazme una criatura nueva. ¿Cree usted que Dios puede o que no puede? Hay muchas áreas. Ahora, hermanos, hay áreas más complicadas todavía. ¿Sí? Hay áreas más complicadas y Dios puede. No importa cualquiera que sea la situación por la que usted esté pasando. Dios tiene todo el poder. ¿Sí? ¿Creemos? ¿Creemos en Dios? Yo pienso que si Dios cambió a Pedro, usted estudie la vida de Pedro en los evangelios. Yo pienso que Dios me puede cambiar a mí. Pienso que si Dios cambió a Pablo, Dios me puede cambiar también a mí. ¿Sí? Yo creo, hermanos,
que si al endemoniado gadareno el Señor le dio una vida nueva, Dios me puede a mí dar una vida nueva también. Yo creo que si a Rahab la ramera Dios le dio fe, así también Dios me puede dar fe a mí. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en quién es Dios. Así que Dios puede cambiar y Dios puede transformar tu vida. ¿Tú quieres? ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida o no? Tú vas a decir, no, pues así estoy bien, así me quedo. O vas a decir, no, no puedo. Yo sé que Dios es poderoso, pero conmigo no. Mi caso es muy difícil. No, ningún caso es difícil para el Todopoderoso. Ningún caso es difícil. Usted tiene que poner su fe en el Señor. Incline su rostro y cierre sus ojos. Piense en su caso. Piense usted en su caso, en el caso de usted.